que el caso Milagro era simplemente de cumplimiento obligatorio para nosotros. Algunos dicen que no era vinculante esa resolución, pero para nosotros era obligatorio que el Estado argentino, el gobierno argentino, se hiciera cargo de lo que decía esa resolución y pusiera manos a la obra para resolver algo que había sido señalado como arbitrario, la detención de una persona, como Milagro Sala, porque básicamente, para no entrar en demasiados detalles, se había violado el debido proceso legal, el derecho de defensa y el de igualdad ante la ley. Y habían sido manipulados y seleccionados al antojo del poder político los jueces y fiscales que habían intervenido en las causas en las cuales estaba imputada Milagro. Por otra parte, señalando, como nosotros lo veníamos sosteniendo desde el derecho, la resolución del grupo de trabajo había que cumplirla. La obligación del Estado, porque además nosotros decimos que era obligatoria porque se sustenta esa resolución en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Los dos instrumentos están incorporados a la Constitución argentina, en el artículo 75, inciso 22. Y por eso nosotros decimos que obliga al Estado argentino a dar cumplimiento con esa resolución. Ustedes saben que hay dos, por lo menos, sistemas de este tipo. Uno internacional, o lo que se llama universal, que es el de Naciones Unidas, y otro, el interamericano. Nosotros recurrimos habitualmente al sistema interamericano porque estamos mucho más obligados por la Carta de la OEA y por la Convención Interamericana. Pero no podemos eludir resoluciones de este tenor, tan claras, tan precisas, tan concordantes como la del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que para nosotros nos dio absolutamente un respiro en una pelea que veníamos dando, la verdad, contra Goliat, y que era efectivamente muy dura, pero que sin embargo había encontrado una suerte de núcleo muy importante en la sociedad civil de la Argentina, cosa que a mí me sorprendió sobremanera. A poco de andar empezamos a encontrar un apoyo, una respuesta y un compromiso de norte a sur, de este a oeste, en todo nuestro país, donde se fueron conformando comités de diversas extracciones. Nadie le preguntaba a los compañeros y a las compañeras de dónde venían, cuál era su militancia política, pero se habían sí asumido y comprometido con esta causa. Habían decidido que esta era una causa para tomar, una bandera para levantar, y para nuestra sorpresa eso fue casi a poco de andar. En marzo, abril, mayo del año 2016 empezamos a advertir cómo se iban gestando esos espacios de debate, de compromiso, de lucha y de denuncia, de visibilización de lo que estaba pasando en Jujuy con Milagro y su organización. Y hoy están ustedes aquí ya hace tiempo también dando cuenta de eso, y hay en más de 16 países también una cantidad de organizaciones como comités o asociaciones del gobierno argentino. La Comisión Interamericana sesiona en Buenos Aires, pero no trata ningún caso argentino, porque lo hace habitualmente como práctica, que no trata cuestiones vinculadas a denuncias del país anfitrión. Pero efectivamente en julio se va a volver a reunir en Lima, Perú, y ahí sí va a tratar los casos argentinos. Y después vamos de lo que seguramente en algún momento hará la comisión con el caso de Milagro, porque el caso de Milagro es un caso escandaloso. Hay sobradas pruebas que no tienen que ver no solo con la resolución y con los pronunciamientos que ha habido desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de Human Rights Watch, de Amnesty Internacional, del CELS, de Andes, organizaciones todas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de la propia Comisión Interamericana que pidió explicaciones al gobierno argentino sobre la situación de Milagro y de los presos políticos en Jujuy y en Argentina. Nosotros creemos que tenemos mucha expectativa de que Milagro finalmente sea puesta en libertad, que es lo que corresponde, que hoy integran estos señores que espero que esto no aparezca antes de que se pronuncie en los medios, pero estos 5 miembros de esta corte, con la excepción del doctor Maqueda,
no me producen, no me generan ninguna seguridad, pero sí tenemos expectativas porque no hay posibilidad de que Milagro siga siendo objeto de esta persecución tras las rejas. No habría ningún fundamento jurídico, y todos los fundamentos son políticos. Los fundamentos políticos tienen que ver con poder implementar o llevar adelante el saqueo que, vuelvo a decir, se instala en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2016. Y de un modelo que con Milagro en libertad, con la Tupac organizada, jamás podría ser implementado en Jujuy. Es decir, esa suerte de... Porque entre otras cosas hay que destacar que lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma económico, como fue la implementación de las obras llevadas a cabo por la red de organizaciones sociales junto a la Tupac o con la Tupac, ese cambio de paradigma solamente fue posible por esa organización que parió Milagro y sus compañeros. Y hoy eso ha sido desmantelado en favor de las grandes corporaciones vinculadas a la construcción y a los grupos económicos, financieros, que facilitan, en todo caso, el crecimiento de la tasa de ganancia de esos grupos. Y cosa que durante estos años no pudieron hacer, producto justamente de la presencia activa en las calles y en la organización de Milagro y su gente. Nosotros aspiramos, decía, que la Corte revea lo decidido por los tribunales inferiores en la provincia y por el propio Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy, en dos casos emblemáticos, uno que tiene que ver con la arbitrariedad de la prisión preventiva y otro con los fueros. Mira, Milagro, recuerden ustedes que es parlamentaria del Parlasur, y es parlamentaria del Parlasur que no pudo asumir, pero sí que fue elegida, y no pudo asumir porque Milagro decidió encabezar esta lucha pacífica en su pueblo, en su provincia. Ella pudo tranquilamente haberse ido a jurar o a prometer, como es en el caso de los parlamentarios del Parlasur, y correrse de la escena, protegerse, y no quedar, después de que su organización y el resto de las organizaciones habían decidido en la asamblea ocupar la plaza pública, el espacio público para reclamar, para protestar, algo que está absolutamente garantizado por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y además y las leyes y los tratados incorporados a la Constitución. Sin embargo, ella decidió quedarse con su gente. Eso pudo haber sido fatal. Eso no pudo haber sido de otra manera, porque esa es Milagro Sala. Esa es Milagro Sala. Quien la conoce sabe qué es eso. Que era diputada. Diputada por su provincia. Y decide renunciar a la diputación de su provincia para ser candidata al Parlasur. Es decir, renuncia como diputada de su partido, porque además funda un partido, su organización, con escasos recursos, funda un partido y lleva a Milagro y a otros compañeros y compañeras a la Cámara de Diputados de la provincia, pero en el 2013. Pero en 2015 ella decide correrse de ese espacio, cedérselo a otros compañeros para que hagan su experiencia política, y decide formar parte de una lista para integrar el Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Pero cuando las papas queman, ella no se va a jurar o a asumir el Parlasur, sino que se queda en su provincia. Finalmente eso la lleva a estar en donde está Robert Castel, un filósofo, sociólogo francés, que la visitó en el año 2012, al comienzo del año 2012, con un grupo de estudiosos, de teóricos, algunos italianos también, que recorrieron los barrios en plena tarea, ¿no? Porque en ese momento era el momento de mayor esplendor, ¿no? Y recorrió los barrios, el barrio de Alto Comedero, se fue a La Quebrada, fue a San Pedro, bueno, solo en la zona de San Salvador de Jujuy, más de 8.000 viviendas, más de 4.500 personas ocupadas. Quiero decirles que las casas se construían un 40% más barato que las construían las empresas constructoras privadas. Quiero decirles también que ocupaba el doble de mano de obra. Quiero decirles que entre el aprendiz y el oficial, los salarios en ese momento iban de 3.800 a 10.000 pesos.
Y Castells en un momento, después de recorrer todo eso, se le encara y le dice, no sé si conocen la anécdota, y si van a disculpar si la tienen presente. Le pregunta, dice, bueno, mirá, lo dice, pero ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la ideología de tu organización? Y ella lo mira y le dice, la necesidad. Ya, con eso sí. Muy bien. Me gustaría que me preguntaran todo lo que no dije. Gracias. Sí, por favor. La verdad que, lejos de ser anárquica, tu exposición ha tenido un hilo conductor perfecto, y empezando por la caracterización de lo que es la provincia de Jujuy. Porque yo me preguntaba, no es la única provincia que tiene esa característica. ¿Por qué ahí aparece una Milagro? ¿Por qué logra construir la Tupac? ¿Y cómo se dan esas condiciones de ataque extraordinario de la reacción? Es decir, es como que en Jujuy se concentra todo lo que se está viendo en el resto del país, pero de una manera terriblemente insólita, que rompe con los cánones de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, hablabas de una provincia mixta, ¿no?, entre feudalismo y capitalismo. Yo diría que un Estado semicolonial todavía, ¿no? Que, absolutamente. Que como caracterizaba en la época Mircea de Peña, me recuerdo haber leído mucho sobre eso. Entonces, esa es un interrogante que tengo sobre esa concentración de características insólitas que se dan ahí y cómo ahí aparece una Milagro. Nosotros captamos inmediatamente, estamos lejos, pero como seguimos de cerca la situación en Argentina, el mismo febrero, en el Trocadero, el 1 de febrero, fuimos a manifestar todo y asumimos el trabajo de crear un comité por Milagro Sala. Entonces, claro, nosotros a veces queremos ir un poco más allá de lo que se puede hacer, cómo podemos intervenir, a pesar de que estamos bastante contentos de lo que hemos hecho dentro de todo. Nosotros lo apreciamos enormemente. Y saber si allá se aprecia, ¿no? Porque absolutamente. A veces nosotros no nos damos cuenta. Absolutamente. Entonces, ella lo aprecia enormemente. Eso es importante. Cuando ella retorno, esto va a llegar, de alguna manera le va a llegar. Ella no puede creer. Claro. Sí. Entonces, respecto de la Corte Suprema, ¿no? A ver, después del 2x1, después de esa cosa terrible que han hecho, es decir, ¿en qué situación, aparte como abogado y políticamente, cómo pensás que van a reaccionar cuando tengan que decidir sobre la cuestión de la arbitrariedad? Es decir, va la enorme masa de gente que salió el 10 de mayo y lo que está pasando, los pedidos de renuncia, sobre todo de Rosenkrantz y de Rosati, ¿no? Que son nosotros acabamos de firmar. ¿Cómo lo ves? Nosotros acabamos de firmar hoy. Yo integro un colectivo que se llama Colectivo de Abogados y Abogadas Querellantes en Causa de Lesa Humanidad. Mario Bosch, porque Mario Bosch es un entrañable y querido compañero que se murió hace 4 meses, minutos antes de recibir un reconocimiento por parte del Senado argentino, la parte del Senado de los compañeros, ¿no? Porque ahí hay de todo. Bueno, un luchador incansable, un compañero irreemplazable. Y acabamos de pedir el juicio político de Hayton, de Rosenkrantz y de Rosati. Ya habíamos, les cuento, para si quieren, para hacer un poquito de historia, estos dos, digamos, abogados propuestos originalmente por el gobierno de Macri, por Macri puntualmente, el año pasado pretendieron entrar por la ventana a la Corte por decisión del propio Macri y su séquito, su grupo de asesores, a través de un decreto, y los designaba en comisión.
Nosotros, con mi compañero Pablo Yonto, querido abogado, entrañable amigo, denunciamos penalmente a Macri, a Peña y a Garabano. Macri presidente, Peña el jefe de ministros, o lo que sería el jefe de gabinete de ministros, y Garabano el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Garabano, caray. Bueno, y le pedimos el juicio político a Lorenzetti, que a pocas horas de haberse enterado se expresó de viva voz que se aguardaba y se esperaba con ansias en la corte. A dos señores que, es decir, era un gobierno de facto, habían decidido que dos tipos que tenían algunas cucardas jurídicas, de conocimiento, formados, doctrinarios, entraran a la corte por una decisión del Poder Ejecutivo, un hecho que se da solamente en los gobiernos de facto. Por supuesto que la denuncia no prosperó y terminamos casi denunciados nosotros, y quiero decir que en esa denuncia nos acompañó con su patrocinio Lucila Larrandá. No sé si algunos la conocen. Lucila es una compañera entrañable que fue jueza federal y que se jubiló hace un año y medio. Y ella firmó con nosotros como patrocinante la denuncia. Nos costó conseguir firmar. Cuando la llamamos a Lucila nos dijo ¿a dónde están? ¿A qué hora? Y ahí estuvo y puso su firma. El juicio político, el pedido de juicio político a Lorenzetti lo archivó el presidente de la Cámara de Diputados, un hombre del Macri. Y hoy no sabemos qué van a hacer con este pedido de juicio político, pero lo que sí sabemos es que a este pedido de juicio político se le están sumando muchas organizaciones. Entendemos que Familiares suma, Madres Línea Fundadora suma, Hijos suma, varios hijos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Después de Muña, después de ese, que a nosotros fue un golpe que generó una reacción increíble, porque ustedes lo han vivido a la distancia y les quiero decir que me imagino lo que habrán sentido. Porque el 10 de mayo fue increíble. La calle, que es el espacio. Si ustedes me preguntan qué hacer por Milagro, qué hacer en estas luchas, qué hacer por... Yo creo que hay que manifestarse, hay que salir a la calle, hay que plantarse frente a la embajada, hay que mandar cartas al embajador, hay que mandar cartas al gobierno argentino, hay que... todo lo que puedan visibilizar ustedes como organización, lo que está pasando allá, acá, para nosotros es fundamental. Para Milagro, Milagro sabe que estoy acá, y por supuesto que no puede creer que alguien de ustedes se estén interesando por ella, a veces no tiene la dimensión de lo que ha significado y significa hoy en el mundo, ¿no? La perspectiva que ha generado su propia organización y ella misma, ¿no? Pero siempre indica qué es lo que tenemos que hacer cada vez que la vemos o nos conocíamos la última vez. ¿Qué pasaba? En realidad se corría la voz, la bolilla, de que estos señores, estos jueces de la corte, iban a decidir prontamente, pero iban a decidir por la domiciliaria. Para nosotros era un golpe, Y llegó a oídos de ella y lo charlamos un poco, entonces cuando salimos dice, ya lo habíamos charlado, pero, y recuerden, yo no voy a domiciliaria. Y yo le dije, escúchame, Milagro, no es que vos decidas, si nosotros queremos que tengan la libertad, imagínate lo que ven. No voy a domiciliaria. Yo salgo con mis compañeras, que vayan mis compañeras si quieren, primero ellas, después veré qué hago yo, pero primero ellas. Eso es imposible porque la causa está planteada en ella, no hay una causa por el resto. Lo que sí vamos a hacer es que si conseguimos la libertad de Milagro, vamos a tratar de voltear las otras prisiones preventivas que son insostenibles, compañeros. Las razones para una prisión preventiva son, básicamente, el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.
Si no hay posibilidad de entorpecimiento de la investigación y no hay peligro de fuga, no puede haber prisión preventiva. El señor Macri tiene 12 causas abiertas y gobierna la Argentina.